Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como cada semana, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana tenemos un puñado de novedades de editoriales variadas, un número 2, que lo vamos a reseñar también aquí para rematar la sección de las novedades, y poquitos, pero interesantes y irresistibles. Sí, tenemos un poquito de todo. Hago también el aviso para navegantes de la semana en la que estoy especialmente disgustado en general con la vida, lo cual hace probable que esté en general disgustado con los tebeos también. Pero es la incipiente gripe que tienes, o... Hombre, espero que no, pero espero librarme. Catarro. Espero que unas horas de sueño reparador, la cercanía relativa del fin de semana, me ayuden a sobrellevarlo y a estar el lunes como un titán otra vez. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, y dejado todo esto de lado, vamos a empezar comentando el primero de los tebeos de nuestra lista. Se titula Bang número 1 de 5, es una miniserie, por tanto. Está escrito por Matt Kindt, con dibujo de Wilfredo Torres y con colores de Nayeon Kim. Es un tebeo para Dark Horse, en el que, pues no sé, el protagonista a simple vista es un trasunto de James Bond. Sí. ¿Sabes cuando alguien tiene una idea graciosa, simpática, interesante para una historia y te la cuenta como a grandes rasgos, centrándose solo en lo más molante y lo más ambiguo? Y, joder, así a simple vista suena guay, pero luego, claro, está el trabajo duro de desarrollarla. Este TV es un poco así. Es una carta de presentación con una idea molante de fondo, en plan, pues sí, cogemos a James Bond y llevamos a lo literal el que sea una identidad, no una persona concreta. Hombre, sabes que ya has conseguido que alguien ya nos esté gritando. ¿Por qué? Pues porque habrá mucha gente que sigue empeñada en que ¿cómo va a ser James Bond una identidad? James Bond es James Bond, una persona. En esa discusión no me meto, no es un personaje que me haga mucha gracia, me importa un pito, me refiero a esa idea como concepto. La llevas en este TV hasta su máxima consecuencia, la abrazas y la tratas además desde la metaficción y jugando con ello, y añades también hacia el final del TVO, de caras a los siguientes números de la miniserie, otros personajes de ficción también, o arquetipos tal vez, relativamente reconocibles, intentando montar una especie de minigrupo de héroes de la ficción, todo con muchas ganas de meta, con un escritor de ciencia ficción metido en la historia y demás, pero al final el TVO se queda en eso, en lo mismo que acabo de hacer un poco yo, una explicación farragosa, ambigua y no demasiado interesante de leer más allá del mero concepto. Es decir, el TVO se queda un poquito en decirte, mira, tengo esta idea molona y James Bond, pero, o sea, como varias personas que son James Bond y sabes, joder, Angela Lansbury has escrito un crimen y, joder, no sé, algún otro personaje más que me mole de así como investigar, yo qué sé, Bruce Willis de la Jungla de Cristal y los meto a investigar algo pero como muy meta. Y dices tú, ok, bueno, no sé, suena gracioso, ahora haz un TVO con ello. Y no te saliese del todo bien el TVO. A ver, por partes. Hay un detalle general que me ha llamado la atención del TVO, tampoco muy para bien, y es que a grandes rasgos me parece que es un TVO al que le falta espacio. A ver, le falta espacio. Le falta, digamos, páginas para poder contar las cosas con la suficiente entidad y tranquilidad y dando a los momentos la importancia que requerirían, es decir, para que el ritmo sea lo más satisfactorio posible para la lectura. Hay partes del TVO que parecen estar comprimidas en, pues para esto tenemos una página y tiene que pasar todo en una página y ya está, y mete los diálogos y mete una escena de tal y mete un cambio de ubicación y porque no tenemos más, lo cual, en fin, no suele ser lo más satisfactorio. Y segundo,
la idea general es graciosa, pero por alguna razón elige a esta especie de trasunto de James Bond como hilo conductor, y en fin, como que tampoco es como le dedica bastante tiempo a que seamos conscientes de qué es lo que está pasando con este personaje para después hacer evidentemente la generalización, me imagino, al resto de personajes que hay, pero no nos añade en realidad nada acerca de, quiero decir, ni le da una identidad propia al personaje, ni vemos facetas diferentes o interesantes de cómo es o por qué. No sé, es como pues un montón de secuencias, tenemos como 3 versiones distintas del personaje, que tampoco, o un par al menos, y pues no sé, es como pues vale, con una me valía, quiero decir, si me llevas al final y me cuentas la misma historia que me cuentas al final, el mismo diálogo, las mismas explicaciones que me das al final, pues casi que me puedo ahorrar lo anterior y quizás liberas un poquito de espacio para otras cosas. Es un TVO con muchísimos problemas pequeños, pero graves tiene 2. Es decir, por un lado está tan enamorado de la idea y tan interesado en hacerte llegar esa idea graciosa que tiene de la metaficción, que se pasa todo el número trabajándola y básicamente empieza a explicarla hacia el final todavía de manera más redundante y más explícita. Con lo cual, todo un número 1 de, recordemos, una miniserie de 5 son explicaciones. Es básicamente el elevator pitch para el editor de la idea, más que un número 1 que sea interesante leer. El segundo problema grave es que todo el hilo conductor de la práctica totalidad del TVO se hace a través de este trasunto James Bond, y los autores parecen más interesados en meter todos los clichés de Bond posibles en las páginas para utilizarlo como guiños de cara a decir muy claro qué tipo de homenaje de metaficción se trata, pero por el camino pierden totalmente la perspectiva, porque claro, el 90% son cosas que cualquiera que haya visto 2 películas de Bond ya sabe, o cualquiera que conozca al personaje lo más mínimo ya sabe, no necesita que se las refuercen a lo largo de 20 páginas. Con lo cual llegas al final con un personaje totalmente vacío como protagonista, unos secundarios supuestos de esta miniserie que ni has visto, y con un personaje totalmente hueco. Entiendo que en parte es deliberado decir, mira, pues eres un personaje de metaficción y eres un cliché porque eres como James Bond y tal, pero ahora cosas, un nuevo camino, un algo. Pero el problema es que has pasado todo el TV en desarmarlo y no te ha quedado nada. Sí, no sé. No acabo de verle la gracia tal y como está estructurado ahora. Quizás el segundo número dé un giro sobre el asunto, quizás tengamos una cosa un poquito diferente, pero así de entrada lo que básicamente es... Porque, hombre, claro, por supuesto que tienes un cold open. Es decir, ¿cómo no vas a tenerlo? Porque Bond, que ya desde ahí, desde el principio del TVO, desde la escena de acción que tienes al principio, da esa sensación de parece que vas apretado. Es como tienes una escena de acción en la que algunas páginas están como pues bien, para que respiren, para que la acción se luzca, y tienes algunas otras en las que parece que tienes que meterlo todo en viñetas más o menos como puedas, que es como vale, y luego pues la historia de seguir a nuestro personaje en una aventura no especialmente interesante hasta que pues el viejo que raja te cuenta las cosas y te da las explicaciones. Pues no sé, me ha dejado bastante desconcertado, la verdad. Pues hay una idea aquí y no sé si hay algo más. Por ahora no. Y de hecho, de lo que a mí respecta, no estoy interesado en saber cómo sigue. Quiero decir... No, de hecho... Tienes 5 números y has malgastado todo el primero en una sinopsis. De hecho, da la sensación, después de leerlo e incluso después de, entre comillas, intentar poner en tu cabeza todos los elementos que conforman la trama del TVO, lo que quiere contar, no solamente
a través de los personajes, sino meta textualmente, dices tú, es que igual estás metiéndote en un berenjenal de 3 pares de narices en una miniserie de 5, el primer número lo has mandado por la ventana, allá ya no lo tienes, ya no puedes hacer nada, y ¿en serio crees que me vas a poder tratar este tema en los 4 números que te quedan como Dios manda, de manera que no solamente la lectura meta sea interesante, sino, joder, es que el tebeo tiene que ser interesante? Supongo que sí, que incluso con solo 4 números puedes. Ayudaría que tuvieses 5 y no hubieras malgastado el primero, pero ya es tarde para eso. Ya, no sé, me parece que intenta morder más de lo que puede tragar, la verdad. El problema es que hay más recreación y más casi masturbación con lo que es Bond y su colección de clichés, que realmente de la que sería necesaria. Quiero decir, monta un cold open, mete un par de clichés ahí, cualquier lector le va a quedar más que claro qué tipo de personaje es, porque ya lo de las citas en portada en un TVO de Dark Horse ya mejor ni lo menciono, aunque sea de Keanu Reeves, me da igual, y sigue hacia adelante. Dices, tú tienes un cold open, ya es Bond, es Bond, muy bien. Ahora continúa, no necesitas meter 78 flashbacks, 8000 chorradas, 75 clichés, quiero decir, hacer el vaina por las nieves. Basta, no estás haciendo un TVO de Bond, no quieres hacer un TVO de Bond, no sacrifiques todo el número 1 en hacer un TVO de Bond. Y lo que es peor, al mismo tiempo, si pretendes que el personaje sea Bond, sin ningún tipo de ironía ni distancia, que el personaje se lo crea, no hagas que haga chistes o que dude por el camino, porque si no se lo cree él, desde luego yo no me voy a creer que se lo cree él. Bang número 1 de 5, Matt Kindt, Wilfredo Torres, Nayon Kim para Dark Horse. Pues mira, pues hasta aquí un poquito este primer número, porque no creo que vayamos a leer el número 2. No le auguro nada bueno, no. La verdad. Pero en fin, es lo que hay, esto es lo que ha dado y lo que nos ha parecido la lectura del primer número. Más números 1, ¿qué tenemos? God Killers número 1. God Killers número 1 está escrito por Mark Sable, con dibujo de Manhouse y con color de Hernán Cabrera. Es un tebeo de Aftershock y es el tebeo de, oh Dios mío, venga va, pasadme el cuchillo que me quiero abrir las venas. Quiero decir, no quiero seguir leyendo esto. Sé que hoy estoy siendo especialmente rudo y bruto y desagradable a la hora de presentar cómo me han sentado los tebeos, pero es que tiene muchísimas cosas que me desagradan profundamente. A ver, God Killers es un tebeo mayormente oscuro en el cual algún tipo de organización monta un comando de gente especializada, militares, todos ellos de distintos trasfondos, para investigar un caso aparentemente específico en el cual podría haber un trasfondo folclórico, mitológico entre comillas, y pues lo que en principio podría ser una situación de terrorismo, insurgencia militar, etcétera, ver si tiene algún otro fondo que sí que lo tiene, que el TVO va de eso, vaya, no lo oculta, y en este comando que has juntado para lidiar con la introducción de lo sobrenatural en un entorno altamente militarizado. Para ello cuenta con un protagonista que hace a los lectores de Proxy, que es el único ateo del equipo y con el cual tenemos una pequeña, o más bien amplia escena al principio, antes de que el comando entre en acción. A ver, nosotros aquí, semana tras semana, hablamos de una cantidad moderada de tebeos, de novedades. Uh-huh. No siempre los tebeos nos gustan, uh-huh. No pues, siempre decimos cosas bonitas de ellos. Correcto. Pero bueno, eso no siempre suele tener que ver con el hecho de que nos guste o no nos guste. El problema que tengo yo con este tebeo es de a nivel más visceral. Uh-huh. Es el tipo de tebeo que no por su temática, por su ambiente altamente militarizado, por su aspecto altamente sucio y oscuro, por sus mamandurrias con cuerpos militares, que este es de no sé qué, este es del no sé cuántos, este es un boinado, no sé qué, me toca la moral. Es decir, entiendo que hay mucha gente que siente especial predilección por determinadas cosas y pues fantástico, yo siento predilección por otras, pero personalmente a mí esta es una lectura a la que me cuesta hacerle un juicio,
¿cómo decirlo?, lo más objetivo posible, porque nace de mi más profundo rechazo en las entrañas. Es como, no me gusta la presentación que me haces de los personajes, porque, quiero decir, una cosa que odio de estos tebeos es que todos los personajes me parecen iguales. Todos van vestidos más o menos iguales, no hay ningún esfuerzo por parte de, ni en el diseño, ni en los colores, ni en nada por diferenciarlos, como mucho pues que uno es un mostrenco y otro es un poco más pequeño. La historia tiende a ser normalmente cuando se presenta a los mismos como muy arquetípica. Mira, aquí tenemos al militroncho duro, aquí al especialista en no sé qué que es introvertido, aquí el que habla haciendo chistes continuamente, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, y aquí en mitad de esto me metes, cómo no, al que no acaba de encajar, al que está un poquito fuera de su elemento, el que no sabe qué es lo que pinta. Y con todos estos personajes que ni siquiera me los has presentado, porque no hay espacio para aquí en este TVO para presentar a media docena larga de personajes. Es decir, no lo hay. No hay ninguna escena que los una como Dios manda. No hay ningún... No. El asunto es que más allá del protagonista, más que una galería de personajes, tienes una galería de selección de personajes, sí, pero de un videojuego de shooter. Quiero decir, te los presentan, pues, este se apellida así, es un delta y se encarga de las armas pesadas. Este se apellida así, es un delta y es el líder del escuadrón. Este se apellida así, adivina qué, es un delta. Comunicaciones, un delta. Sniper, operaciones especiales, demolición. Tienes un capellán, que es un boina verde. Quiero decir, básicamente es lo que va haciendo con todos los personajes. Este es su nombre. Pertenece a este cuerpo militarizado, esta es su especialidad o su rol dentro de esta misión y tira para adelante. Y a partir de ahí, una vez que ya al principio del TVO ha pasado por la presentación del personaje, lo que hace es recrearse aún más. Es decir, toda la presentación está hecha en el tono de cómo molamos, qué buenos somos en lo nuestro y vamos a encargarnos esto nosotros pocos, porque no... Son 6 o 7 personajes con la polla. Esto lo vamos a hacer con la polla, porque somos los mejores. Y a partir de lo que tiene sucesión es una galería de una serie de momentos que rozan lo pornográfico con lo militar, que intenta establecer cierta distancia, porque el protagonista tampoco está muy a tope con lo militar. Pero básicamente lo que hacen el resto es mandarle a la mierda por todos los motivos que encuentren a mano. Da igual que sea su historial militar, también en parte problemático, como nos ha contado el propio TVO, el hecho de que sea un ateo, o el hecho de que pues tenga algún tipo de reparo moral al margen de, quiero decir, además de ser el único personaje no religioso del grupo, parece que tiene reparos morales de ciertas cosas militares que están haciendo. Tampoco acabo de ver muy claro qué importancia tiene o no tiene el hecho de que sea un ateo o no sea un ateo. Lo digo porque, quiero decir, ¿en qué momento de del ejercicio de lo militar importa un cuñado que seas pues o no seas religioso? Podría importar en el momento en el que has montado un escuadrón especial extravagante para lidiar con cosas sobrenaturales, básicamente. Ya, bueno, y ser religioso les va a ayudar, ¿cómo? No lo sé, igual les da algún tipo de puntos de fe que pueden gastar para tirar más dados. No tengo ni idea. No hay ninguna explicación de hecho, de cómo han montado el escuadrón. Casi... No sabemos cuánto saben los personajes, excepto el protagonista, que no sabe nada, ni igual tienen el culo pelado de enfrentarse a cosas que pasan en este TVO, que es como... No lo sé, nadie da ninguna indicación de que algo sobrenatural podría estar a punto de suceder, y las únicas menciones a eso son a la especialización del protagonista, que sabe de folclore, para separar el polvo de la paja en lo que a las creencias de los insurgentes y de la gente que está afectada por una enfermedad en la zona se refieren. Nada más, está ahí como experto en folclore, no realmente porque pueda pasar nada raro, están para controlar una situación volátil, de índole médica. Sí, y después lo que decía, a nivel visual, pues es un TVO muy cargado, con mucha tinta, mucha sombra, muy poca alegría en general visualmente hablando, es decir, son todo escenarios marrones, grises, que digo, hombre, a ver, entiendo que pues temáticamente estás donde estás, zonas de guerra o en conflicto, etcétera, militares,
pero no sé, me provocan un cansancio. Es un poco lo que muchas veces se ha llegado a decir, ¿no? De esta época que tuvieron y que todavía se sigue alargando bastante en los videojuegos del shooter marrón, ¿no? El shooter marrón. Pues es un poquito... Disparos en Oriente Medio. Sí, es un poquito ese rollo. Es como decir, joder, es que no hace falta ser marrón. No, eliges ser así. Ese es el asunto. El TVO elige ser como es. Elige ser oscuro, deprimente y bajonero. Llenarlo de tipos duros que hacen lo que sea necesario para cumplir con su misión. Y por lo visto, a veces es ser necesario ser un gilipollas todo el rato, muy fuerte, sobre todo hacia el protagonista, como para así validar la posición del protagonista. No lo sé, sinceramente, es extraño. Pero me molesta, porque a veces en escenas que tampoco tienen mayor importancia ves que hay rostros enteros que están sombreados, es decir, que no se ven, que es como, pero esto ¿por qué? O sea, quiero decir, no es un ataque sorpresa, no es un personaje nuevo, no es que estés intentando crear ninguna clase de impacto o sorpresa, es simplemente que, pues no, bueno, aquí molaría que al personaje y tal que se para aquí a una de nuestras militares de algún tío con el que están teniendo una conversación más bien poco agradable y tal. Interrogatorio mejorado que llaman ellos. Exactamente, un interrogatorio mejorado, pues simplemente le vamos a oscurecer el rostro totalmente, que no se le vea nada, es una mancha de negro su cabeza y tal, es como... Porque es un cobarde, le están llamando cobarde en esa viñeta. Sí, pero ¿y qué tiene que ver eso? O sea, yo qué sé. No sé, todas las conversaciones que tiene todo el mundo son muy, quiero decir, no solamente se les ve una parte del rostro y es todo como muy misterioso. Es todo violencia, grito innecesario y lo dicho, un gusto por lo militar y por lo ejecutivo que roza lo pornográfico. Es un TVO bastante triste en general, lamentable en la aproximación que tiene hacia lo sobrenatural y lo que es peor, lo que realmente es el pecado mortal de todo, poco interesante, sinceramente. Nos aproximamos al TVO habiendo visto la sinopsis y es como, hombre, pues esto va de un comando y tal que se dedica porque monstruos y movidas y tal, y nuestro protagonista es el bueno de Abdul al-Alfred, el colega, o sea, le han puesto el nombre del autor ficticio del Necronomicon, y dices tú como, hostia, pues igual hay risas aquí por unos tíos, casos raros, un comando, y luego te encuentras con el TVO más aburrido y deprimente de la historia. Es toda una tragedia, sinceramente. No lo veo, que decir, a ver, tenía ya con esas hechuras pocas posibilidades de resultarme atractivo y tal, pero bueno, oye, pues podría ser un TVO que tuviese buen ritmo, que fuese interesante, que los personajes tuviesen alguna clase de enganche, que sorpresas no sé, las hay todas las semanas, que visualmente tuviese alguna clase de característica llamativa, algo de lo que poder tirar para decir, oye, mira, a mí personalmente no es el tipo de TVO que me gusta, pero oye, tiene esto otro, o lo de la moto. Lo que tiene es hastío, depresión y una fetichización bastante extraña de la violencia. En fin, God Killers número 1, Mark Sable, Manhouse, Hernán Cabrera para Aftershock, y vamos a seguir avanzando hacia Image y el TVO titulado On the Stamp. On the Stamp número 1, escrito por Chuck Brown y con apartado artístico de Prensi, que oye, pues si God Killers era un poco así como deprimente y violento y triste, pues este sigue siendo violento, pero no es triste. Ni deprimente, no, y eso que será por violencia porque le chorrea por los cuatro costados. Hombre, es que ya el argumento es pamear y no echar gota. Sí, en una América súper loca en el que en algún momento las cosas se jodieron, las elecciones presidenciales, las votaciones de leyes y demás se solucionan a hostias entre senadores y demás políticos. Quiero decir, si tú apoyas una ley y yo estoy en contra de esa ley, nos pegamos y el resultado depende de quién gane. Así de sencillo. Entonces el TVO retrata una América básicamente contemporánea, totalmente distorsionada, en el que coge la América de hoy en día y la lleva a un extremo hiperabsurdo. La violencia lo es todo, porque no es solo política, es espectáculo, es también apuestas, es negocio. Todo el TVO entero está permeado por la violencia, incluso diálogos que deberían ser relativamente normales fuera de el contexto ese de decisiones políticas a hostias, también están permeados por la violencia, porque
América ha hecho de la violencia un todo, es el tejido que une el país. Sí, es un poquito como, bueno, da igual de qué es lo que quieras, tarde o temprano vas a tener que pegarle a alguien. No como forma de intimidación muchas veces, sino como la manera en la que se hacen las cosas. Es un dialecto conversacional más, lo cual, claro, crea un TV bastante extraño y bastante extremo, pero que la mayor parte del tiempo está relativamente bien llevado. A ver, tampoco es que sea mi TV favorito de la semana, ni que me haya llamado mucho la atención y esté deseando leer más. No me parece especialmente interesante la historia de fondo que tiene de, bueno, hay algún tipo de conspiración, algunos poderes que quieren tomar ciertas decisiones en torno a, pues, el tejido hiperviolento, y nuestro héroe es un senador que, pues, que ya está algo mayor y que últimamente no estaba ganando muchas peleas y que tiene algún tipo de trasfondo en el pasado interesante que lo hace volver ahora al ruedo político más intenso, este tipo de cosas que están pasando. Bueno, a ver, tampoco es que llamaría a un TVO como conformista, pero me parece extraño que con un tejido y un tono tan llamativo y tan ruidoso, al final el fondo de la historia parezca relativamente conservador. A ver, yo tengo una cierta desconexión, o siento una cierta desconexión entre el apartado visual del TVO y a veces los derroteros que siguen la historia. En general está correcto, entra sin ningún tipo de fricción, pero sí que es verdad que a veces la violencia se pone un poco ultraviolenta. Uh-huh. Y quizás el TVO resulta demasiado cartoon para algo tan ultraviolento. Entiendo que quizá también forma parte de la intención de no lo vamos a hacer esto súper grosero y desagradable. Quiero decir, vamos a intentar que sea más o menos tragable. Pero todo ello viene también acompañado con el hecho de que entre lo loco que está este país y algunos diseños de personaje un poquito exagerados, a veces resulta también difícil tomárselo del todo en serio. Es como, bueno, hombre, es que aquí hay algunos que parecen sacados, pues eso, de ser un personaje de la WWE o algo así. Sí. O sea, no una persona de verdad en una sociedad que se ha radicalizado, sino directamente el personaje. Sí, es una América a lo bestia. Quiero decir, muchos de los políticos van vestidos de facto como personajes de la lucha libre y todos ellos tienen su nombre, pero tienen apodos. Y en muchos casos el apodo es más importante que el nombre, sobre todo cuando van vestidos por ahí. En el TVO tenemos un agente del FBI que está investigando el asunto y también recurre a la violencia con abundancia. En el TVO tenemos también un medio de comunicación y el medio de comunicación se llama www.fx.com. Quiero decir, es que es todo es hostias, todo es violencia, todo es mano a mano. Y claro, en ese aspecto hiperelevado corres el riesgo muy fácil y muy tangible de caer un poquito en la parodia sin querer. Y claro, cuando dices tú, vale, la situación es extrema, pero es coherente o consistente dentro del mundo y es coherente y consistente en la manera en la que me la presenta el TV a mí como lector. Pues bien, pero lo que dices tú, hay algún momento donde la violencia salta, se eleva, se convierte en ultraviolencia súper loca, y bien sea por el propio estilo del TV o bien sea por el momento en el que sucede, en el contexto en el que sucede, más que resultar desagradable o resultar un momento en el que marcas lo malo que es un malo, o un momento en el cual dices, uy, sí que realmente hay facciones en esto que quieren llevar las cosas más allá, se acaba convirtiendo en casi algo ridículo y genera cierta desconexión en lo que es posiblemente los momentos más endebles del TVO. Pero bueno, a ver, lo dicho, es un momento específico que es más hacer evidente lo peligrosos y lo malvados que son algunos de los antagonistas que realmente algo estructural. Sí, a ver, es posible que a medio o incluso a corto plazo lo más preocupante o lo que a mí no me llama para seguir leyéndolo es que no parece tener mucho más que este entorno muy curioso, muy llamativo, es decir, el punto de enganche con los protagonistas, que también hay que decirlo, son muy poco protagonistas del TVO, es como, pues, pasamos unas páginas con ellos, pero tampoco
yo tampoco he sentido en plan, estos son tus protagonistas y tal, estos son los personajes a los que vas a seguir. La mayor parte del TVO sigue a 3 parejas distintas de personajes y solo una de esas parejas son los buenos, entre comillas, con lo cual reciben la atención principal del TVO, pero reciben relativamente poca atención en el TVO, con lo cual pues pierdes un poquito la perspectiva. Es como una ambientación en busca de su historia. Es como, tengo esta ambientación, sé que tengo estas fuerzas en contraposición, sé que tengo estos intereses que pues eventualmente van a chocar, pero necesito hacer una historia interesante y coherente de todo ello a través de unos personajes. Y este primer número creo que se queda un poquito corto, que nos deja muy claro de qué va esto, y cuáles son los modos de funcionar de esta sociedad y cuáles son los peligros inherentes y tal, pero no creo que hace un trabajo del todo bueno en decir, y por este tema en concreto y estos personajes en concreto deberías seguir leyendo, porque te va a interesar lo que les va a pasar. A ver, a la idea yo creo que se le podría sacar petróleo. Quiero decir, igual es muy complicado, pero creo que la idea es lo bastante graciosa e interesante, como para sacarle petróleo y decir, mira, es que todo lo hacemos, hostia, es que es una versión hiper chiflada, hiper desatada de Estados Unidos, y podemos ver cómo esa manera de lidiar con las cosas afecta y permea toda la sociedad. Podríamos ver cómo trasladas políticas contemporáneas o de un pasado reciente, cómo las trasladas a un entorno hiperviolento. Quiero decir, cómo se comporta un demócrata de la costa este de toda la vida, o cómo se comporta alguien más conservador de un estado central, o cuál es la versión violenta en el ring de ciertos arquetipos políticos. ¿Cómo afecta eso a la sociedad? Es un trabajo complicado y depende cuál sea la perspectiva del equipo creativo. Podría ser difícil de llevarlo a cabo, pero es interesante. El problema es que no hay... Claro, tiene que presentar el número 1 tanto personaje que no hay demasiado espacio. Es un trabajo extremadamente complicado, porque cuando tu lenguaje es la violencia, y todos tenemos en la cabeza una visión muy específica de la violencia, ¿qué es ser moderado? ¿Qué es ser razonable? Sí, no, me refería más a una postura política, ¿no? Bueno, o incluso si como... republicano, demócrata, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿qué quiero decir? Más moderado, menos moderado. Más allá de ponerle nombres a tus golpes, que creo que todavía no ha pasado. No, todavía no ha pasado. Hay algún accesorio y algún parte del atrazo de vestuario. Pero... Pues tampoco es como... No, pero el asunto está en que, al igual que en una carrera política y en las medidas que puede tomar un determinado político, puedes ver... su talla, por decirlo de alguna manera, aquí podría ser mucho más explícito con el asunto, es decir, ¿por qué tipo de medida estos congresistas, senadores, etcétera, se parten la cara en el ring? ¿Y por qué tipo de medida están dispuestos a llegar a las manos? ¿Y qué violencia son capaces de infligirle a su oponente para sacar adelante o impedir que salga adelante cierta medida? ¿Y cuál es esa medida? En ese aspecto podrías jugar con ello. Creo que la serie tampoco está muy interesada en eso, está más interesada en una medida específica que menciona la trama, los misterios detrás de ella y las distintas fuerzas que entran a juego ahí. Pero ya solo eso, solo ese tejido de casi hiper explícito de qué medidas quieres sacar adelante y lo que estás dispuesto para hacer por ellas, podría ser interesante. Y claro, como décadas de este tipo de ejercicio de política hostias han afectado a tu nación. Eso podría ser interesante, pero creo que está curiosamente más interesado el tema en la trama que en el mundo, ¿no? A ver, no lo sé, es solo un primer número, pero... Bueno, ya veremos. Esta se queda en duda de si va a tener un número 2 o no, en mi caso. Sí. No las tengo todas conmigo, pero bueno. Es lo bastante interesante como para que haya curiosidad. On the Stamp número 1, Chuck Brown y Prentice para Image. Y vamos a seguir adelante. Pues últimamente estamos teniendo bastantes miniseries, la verdad, con otra miniserie, en este caso de 6 números. Hablamos de Plants número 1 de 6, escrito por Joe Hill, con dibujo de Stuart Immonen, con color de Dave Stewart. Y se hizo el silencio. Sí, en este caso tenemos un barco desaparecido con toda su tripulación y dado por mega hundido hace décadas, que reaparece.
en los mares de Rusia y lanzando una señal de socorro. La compañía a la que pertenecía y pertenece el barco, decide juntar a un grupo de gente para que, bueno, mientras los rusos están ocupados con un tsunami, una serie de sucesos, pues colarse un poquito en aguas nacionales, rescatar, pues eso, la caja negra y los cadáveres y pues ver qué es lo que sucedió. Básicamente una operación de rescate, entre comillas, y para ello, pues claro, contrata a una gente que trabaja un poquito de rescate marítimo, que trabaja un poquito al margen de lo que sería una gran empresa internacional, y alguna que otra experta en este tipo de situaciones de submarinismo para llevar a cabo la misión. Y por supuesto, pues dicho grupos, pues son un puñado de personajes bastante llamativos. La duda es en cómo encajan esos personajes entre sí con una trama tal vez oscura y extraña. A ver, vamos a ir por partes. Mi pega principal con este TVO no tiene que ver tanto con el TVO en sí, o quizás sí, a ver, lo explico y después que cada uno decida. Gran parte del tiempo que he invertido en la lectura de este TVO estaba pensando qué bien quedaría en la primera media hora o 35 minutos de una película. Quiero decir, estaba viendo las viñetas y estaba viendo los planos en mi cabeza de la película. Es como, no, y aquí hay tal, un tsunami, y aquí aparece no sé qué, un barco, y aquí aparecen unos personajes llamativos y tienen una conversación graciosa en la que se caracterizan unos a otros, y tal, y es como, joder, aquí tenemos el clásico infodump de pues llega un personaje y os voy a dar toda la información y tal, porque de esto es de lo que va a ir, y es todo como muy misterioso y todo el mundo está como muy interesado porque hay, joder, qué misterioso es, y es como, joder, qué bien, es el tipo de principio de historia que me gusta en una película. No lo tengo tan claro en un TVO. Me parece que funciona como un reloj. Quiero decir, básicamente presenta un par de escenas en las que podemos ver el tsunami que parece que ha sacado la nave a flote o la ha movido y ha provocado ciertos desastres en la costa rusa. Podemos ver a nuestra coprotagonista en su trabajo oceanográfico en Alaska, y a partir de ahí podemos ver al enviado, al hombre del traje y el maletín que envía la empresa para contratar a nuestro llamativo grupo de rescate oceanográfico y su barco, que pues ya los presentas con un running gag del cual vas a hacer uso a lo largo del TVO, porque por lo visto su último rescate ha incluido un contenedor de metal que han pescado del mar que estaba lleno de pollas de goma. Es decir, haces el chiste y lo refrescas, lo rescatas a lo largo del TVO varias veces para poder cortar la tensión y tener algo con lo que, aunque sea un dildo, con lo que romper el hielo. A partir de ahí juntas a todos los personajes, incluyendo un escolta más bien discreto de nuestra submarinista, y los lanzas un poquito hacia la dirección con pues las reticencias naturales que involucra el meterte en aguas rusas con dudosos permisos para hacer una operación de rescate. La mayor parte del TVO la dedicas, quitando el principio que reside en empezar a mostrar un poquito el misterio, en que los personajes se conozcan entre sí y hablen. Quiero decir, con lo cual a mí me encanta cómo está hecho. Es probablemente una de las apuestas, al menos hacia alguna apuesta fuerte por algo. Es decir, bueno, oye, chavales, tenemos 6 números. No os preocupéis que vais a salir de este primer número conociendo bastante bien a los personajes. Es decir, no vamos a... Pues bueno, quiero decir, hemos hablado antes del God Killers, en plan, pues aquí tienes media docena de personajes que no nos importa ni a nosotros que estamos creando la historia, porque pues, todo este caso les vamos a hacer, aquí no, aquí todos tienen su posibilidad de enseñarnos cómo son, no de que alguien diga, fulanito es así y asao, que también tienes de eso, porque los loles y tal hay que hacerlos a costa de algo, pero tiene realmente a los personajes comportándose, no siempre haciendo cosas, porque es el principio de la historia, quizá todavía no es hora de que hagan las cosas, pero sí comportándose, tratando entre ellos, y a ver, eso está bien conseguido. En algunos de los casos en los que es relevante se ve más o menos el rol que puede cumplir alguno de ellos, pero no necesariamente vienen con una etiqueta con hola, soy fulanito, esta es mi especialidad.
Pero ya digo, quiero decir, todo ello, a ver, para empezar, el TVO tampoco es ligero de texto y de explicaciones. O sea, aquí pues tienes tu buena ración de bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Va muy cargado en diálogos. Ayuda evidentemente que los diálogos estén bien, ayuda que ayuden, valga la redundancia, a caracterizar a los personajes, ayuda que el misterio es lo suficientemente sencillo y a la vez lo suficientemente vago como para que te hagas tus propias ideas si es que tienes ganas de ello. Pero también es cierto que apenas es una presentación. A ver, lo que funciona, o lo que al menos me funciona a mí, es la claridad de ideas a la hora de gestionar la montaña de diálogos que tiene, porque tiene muchos. Los personajes son muy parlanchines en general, casi todos. Pero claro, si tienes 4 bocadillos, uno de ellos puede que sea exposición, pero 2 de ellos van a ser caracterización y el cuarto va a ser un chiste. Con lo cual, un chiste, conversación casual, un non sequitur, lo que sea, simplemente temas conversacionales, vaya. Con lo cual, el TVO fluye como agua, tal vez por eso de esa sensación cinematográfica, tal vez la abundancia de diálogos tenga algo que ver con ello. Pero es esa sensación de decir, mira, estoy conociendo a los personajes, sé cómo son, sé alguna de sus vivencias, aunque sea tal vez ridícula de su pasado, qué perspectivas tienen, de qué se preocupan, qué no, qué grado de confianza tienen en sus capacidades y en aquellos que les rodean. Y de paso, pues me entero un poquito de, en general, qué es lo que está pasando y qué problemas podrían surgir por el camino. Luego al final ya tiene su cliffhanger correspondiente de aquí está pasando algo raro, esto empieza a parecer horizonte final, pero bueno. Y vamos a reconocer también otra cosa, este TVO en manos menos capaces podría haber sido una pesadilla pues eso, de diálogos, de escenas, es decir, el TVO se las arregla porque joder, es Simonen para hacer visualmente interesante las escenas, encuentra el ángulo, encuentra la manera de que la lectura fluya, de que sea fácil de interpretar, de que no sea un montón de cabezas parlantes en la misma posición todo el rato o un plano contra plano, encuentra la manera. Pero vaya, quiero decir, a ver, ese es un mérito, evidentemente es un mérito del TVO, pero yo se lo achaco más a que, bueno, joder, más me vale ponerme las pilas con esto porque si no voy a aburrir un poco a las ovejas. La mayor parte de las interacciones tienen lugar en 2 momentos distintos en la cubierta del barco. Con lo cual nos sirve para conocer, aunque sea de tapadillo, aunque sea de fondo, el barco como tal, donde puede que se desarrolle buena parte de la acción o no, eso habrá que verlo, pero eso te lo cuela ya, es información que te entra sin darte cuenta y sirve para hacer dichas interacciones más interesantes, porque la gente entra o sale de plano cuando se sube al barco, cuando sube de la bodega, cuando entra a la cabina, la gente está haciendo cosas sentada en cajas o barriles que no son exactamente un asiento, se levanta, se mueve, se acerca, los personajes se mueven por esa cubierta, cogen y dejan objetos según están dialogando. Que decir, Simonen se las arregla muy bien para que 2 escenas que son gente en la cubierta del barco hablando parezcan dinámicas. Y bueno, pues ole por él, por otra parte, y oye, encantado también de la vida de que haya vuelto a los TVOs. Ya veremos si de manera regular o no, o lo que sea, porque no sé, o sea, en 2018, una cosa así, después de terminar con el número aquel de Amazing Spider-Man, de el final en el que estaba todo Cristo en la etapa de este. Ya te digo, no me acuerdo. No. Dijo que, bueno, chavales, hasta aquí. En todo caso, cosas mías. No sabía que estaba semi retirado, en conserva, o lo que haya estado haciendo, no tenía ni idea. Se le echaba de menos, claro, pero... ¿No? Bien, pues bueno, veremos. A mí me gustó muchísimo. Son 6 números. Creo que es el tipo de TVO que puede ir ganándome con cierta facilidad, sí, conforme vaya adentrándose más en la chicha. A ver, para fans de este tipo de historia, igual
te he mencionado antes Horizonte Final, por los paralelismos en los sucesos y la estructura. El tono igual se acerca más al de La Cosa. Tal vez, quiero decir, hasta el barco de rescate se llama Carpenter, porque son así de, Joe Hill es así de cachondo, y la nave desaparecida es la de Erlef, pero bueno, tiene sus gracietas y sus guiños, sí, pero para el que le guste este tipo de historias, a mí me ha recordado muchísimo Horizonte Final, al menos este inicio y a La Cosa, pues igual tiene agarre, que a mí me gustó muchísimo. Es decir, me lo he pasado en grande con la caracterización y los chistes, porque al ser una caracterización hiper sólida, me ha convencido enseguida. Bueno, pues Planche, número 1 de 6 de Joe Hill, Stuart Immonen y Dave Stewart para DC. Y el último número 1, aunque no propiamente la última novedad de la que vamos a hablar, es para Borrezno Torrezno, Wolverine número 1. Escrito por Benjamin Percy, dibujado por Adam Kubert, con color de Frank Martin, y también tenemos otra historia donde Benjamin Percy, pues también es el guionista, pero en este caso el dibujante es Víctor Bogdanovich y el colorista es Matthew Wilson. Es un TVO de Marvel y sí, es un 2 en 1. Es un número doble, es un Marvel 2-in-1, Lobezno y más Lobezno, y es una de las aproximaciones más extravagantes a nivel editorial que he visto últimamente por parte de Marvel. Vi que era un número doble y me dije, ¿qué demonios está pasando aquí? Y me informé. Por lo visto, el segundo equipo creativo volverá en el cuarto número con la historia de segunda parte de este TVO. Con lo cual, de alguna manera, el número 1 no es solo la carta de presentación del primer arco argumental, aunque sea solo de 3 números, sino también del segundo. Quiero decir, el número 1 hace una apuesta muy clara, que es decirte, mira, quiero contarte, para empezar, estas dos cosas con Lobezno. Quiero decir, más claro el agua. Pongo las cartas de mesa, quiero contarte esto. Lobezno, en esta situación, en Krakoa, está en este momento vital, y quiero contarte estas dos cosas sobre él. De esto va a ir el primer año del personaje, pero no, porque tenía 2 equipos creativos y al ritmo editorial que suelen trabajar van a ser los primeros 6 meses, porque seguramente los números salgan a toda hostia. Pero bueno, un buen trozo de tiempo la colección va a ir de esto. Y dices tú, mira, pues ole tus huevos, o sea, ya me queda muy claro lo que es. El problema es que ninguna de las dos cosas son realmente interesantes. Quiero decir, en nuestro primer TVO tenemos a Lobezno siguiendo uno de los clichés más habituales del personaje y más agotados. A mi entender, tampoco voy a entrar en él porque spoilers y tal, y el cliffhanger del final, pero Lobezno y sus cosas, en nada que esté íntimamente tampoco relacionado con la situación actual, en un TV que podría ser contado en cualquier otro momento de la historia del personaje, con lo cual tampoco es nada especial. Y el segundo es una historia de superhéroes, que no viene al caso. Lobezno. Parte de la desilusión con el TVO viene de que, como has dicho, pues estas historias podrías haberlas contado hace 10 años o podrías contarlas probablemente dentro de 10 años. No hay nada especialmente específico, salvo el MacGuffin, para tener que contarlo ahora. También es verdad que pasa un poquito lo de siempre. A ver, a los tebeos de superhéroes les ocurre esta cosa de que son tebeos de superhéroes, tienen una serie de clichés y modos de hacer y de contar que han ido forjando a lo largo de décadas y que todo el mundo espera, o al menos ellos creen que todo el mundo espera de sus tebeos, pero también has tenido décadas y décadas de, aunque sea a veces de manera muy minimalista y muy puntual, desarrollo de personajes. Dependiendo del tipo de lector que seas y la cantidad de tiempo que lleves leyendo y la cantidad de historias que hayas leído de los personajes, puede que tú leas las historias y digas ahora, Lobezno. Vale, hombre, pues ya me gustaría una historia de Lobezno en la que, no sé, para variar, contasen cosas de Lobezno. No cosas de cómo Lobezno machaca gente o cómo Lobezno rastrea asesinos, sino... Es el mejor en lo que hace. Sí, sino, bueno, Lobezno. Y en general los tebeos no están interesados en eso. Es decir, los tebeos de Lobezno, una colección mensual del Lobezno, no está dedicada, ni va a estar dedicada, al menos salvo que algún editor pierda el juicio o se le ocurra hacer una cosa rara,
en explorar la psicología del personaje o el carácter del personaje. Va a ser como, no, bueno, pues Lobezno va por ahí soltando zurriagazos y garrazos, y pues quizás eventualmente aquí y allí te encuentres con alguna nota de carácter que pueda ser más específica del autor. Hay vestigios de eso en la segunda parte del TVO, al igual que puedes encontrar trazas de frutos secos en algún producto que se supone que no debería tenerlos. Tienes trazas de eso en la segunda parte, porque lidia un poquito a través de una conversación con Catherine Pride, lidia con la situación de Lobezno en Krakoa, con todo el mundo junto y en relativa felicidad. Y lidia también un poquito con cómo esa felicidad podría verse perturbada, porque claro, está todo el mundo, todos los mutantes deberían estar o quieren estar o podrían estar en esa isla, y con el historial que tiene Lobezno, pues no siempre son visitas bien llevadas. Pero lo dicho, son pequeñas trazas marco, una de ellas es simplemente una conversación introductoria que está bien, pero que es solo eso, y la otra es básicamente parte del plot superheroico. Quiero decir, no es un suceso casual y razonable que puedas explotar dentro del ecosistema de Krakoa, sino que es parte de una trama mayor y más ambiciosa que Lobezno tendrá que solucionar a mamporros. Con lo cual, en la primera mitad directamente no hay nada de eso. Con lo cual, pues se queda con un TVO hipergenérico que ni tan siquiera utiliza los puntos de fricción interesantes de la situación actual, como pasa en X-Force, sobre la moralidad de lo que tienen que hacer y la legalidad que se han impuesto ellos a sí mismos. No hay nada de eso aquí, es un TVO Lobezno como otro cualquiera. Sí, es gracioso porque el estatus actual de los mutantes también lo hacen a Lobezno un poco menos único. A nivel, quiero decir, de pues bueno, pues habilidades, poderes, capacidades, etcétera. Porque, claro, a ver, en el mundo mutante actual cosas definitivas parece haber relativamente pocas. Lobezno es el superviviente definitivo, el tío que las ha visto de todos los colores, tal. Los teos de superhéroes, pues... Sí, bueno, pero... Y no es como si no hubieras matado a Lobezno hace poco y traído de vuelta. ¿Hará qué? Sí, ¿un año? Sí, no sé, creo que Lobezno necesita que le den una vuelta. Necesita que le den una vuelta en general a qué es lo que esperan de él como personaje, qué es lo que puede añadir, que solamente puede añadir Lobezno. Necesita, no sé si lo necesita. Cuando tus colecciones son de grupo, normalmente es un personaje que suele rendir mucho, sobre todo si tiene intercambios interesantes con los miembros del grupo. Pero si se trata de una colección en solitario, y esta lo es entre comillas, porque en ambos TVOs aparece acompañado durante buena parte del tiempo, por decirlo de alguna manera, se queda raro, porque no parece haber demasiada ambición en contar nada nuevo. A ver, a veces es también un personaje que funciona muy bien por contraposición. Sí, claro, puedes sacar la larga lista de pupilos jóvenes que ha tenido. Entonces, cuando está muy solo, pues parece que esté un poquito cojo. Quiero decir, ¿por qué a Sherlock le pones a Watson al lado? Pues porque Sherlock él solo, pues en fin, creo que le hicieron un relato contado desde su punto de vista y pues bueno, ok, Sherlock, o sea, pues fantástico, pero trae a Watson pronto otra vez porque esto no acaba de funcionar del todo. No es culpa del personaje, pues siempre se pueden encontrar enfoques interesantes, pero bueno, digamos que tiene un carácter específico y pues sirve mejor o es más fácil integrar dentro de un tipo de historias que de otras. No sé, yo a Lobezno todavía dentro de las historias coloristas de superhéroes lo sigo viendo un poquito a veces incómodo. Es como, no sé. No sé, ni idea, no sabía qué esperar. Cuando anunciaron que iba a haber una colección de Lobezno fue como, pues sí, suele haber una colección de Lobezno, pues vale, ok.
una vez que empezaron a salir números de las distintas colecciones y se veía un poquito el papel del Lobezno en ellas y las de la isla, es como pensé, pues cuando salga la del Lobezno, igual se explora algo de todo esto y es interesante. Y me he encontrado con no uno, sino dos números pegados uno al otro, bastante normalitos y del montón. Con lo cual, tampoco es que haya especial desilusión, porque tampoco son tebeos incorrectos, son tebeos entretenidos, pero no lo es que muy es extraño de todas formas la mucho decisión desinterés de meter dos números que además estás diciendo ya, no, esto para el número 4, es como, pero ¿qué estáis haciendo aquí? Sí, a ver, lo ha comentado alguno de los autores en alguna entrevista, pero no es algo explícito como tal el TVO viene con dos historias distintas, ambas con un continuará al final y Santas Pascuas. Ya, Ten en cuenta que venimos también de un New Mutants. Los nuevos mutantes estaban contando, fueron 2 números o 3 creo, con, ya sabes, Da Costa y compañía en el espacio, y luego otros 2 números creo que fueron con otro grupo, solucionan otro tema, luego volvieron números después con Da Costa y tal. A ver, lo dejamos porque aquello era insostenible, pero se ve que están juguetones editorialmente hablando. Sí, en estos dos casos no para bien, pero no nos engañemos de todas formas. Todos los jugueteos a nivel editorial que hacen con este tipo de apuestas no están pensando en vamos a mejorar cualitativamente nuestros tebeos un montón, porque esto no, están pensando en, bueno, equipos creativos distintos, tebeos más rápidos, más dineretes. Sí, evidentemente, pero bueno, a ver, los equipos creativos podrán hacer un trabajo más notable o menos, y en este caso me da pena porque es un tebeo del montón, sin más. Bueno, pues no es especialmente malo, pero es olvidable. Si tenéis ganas de ver a Lobezno, tenéis mono de Lobezno, porque hace mucho que no lo habéis tenido en su propia colección, pues, y tal. Aquí tenéis, no sé, 40 y tantas páginas de Lobezno hay para empapuzaros de Lobezno. Lobezno, o sea, Wolverine, número 1 de Benjamin Percy, Adam Kubert y Frank Martin en una de las historias, y Benjamin Percy, Víctor Bogdanovich y Matthew Wilson en la otra para Marvel. Y vamos a acabar con un número 2, que es también de Marvel, en este caso Guardians of the Galaxy número 2, escrito por Ale Wing, dibujado por Juan Cabal y con colores de Federico Bli. Pues mira, pues Wolverine no me ha gustado, pero Guardians of the Galaxy me ha gustado mucho, porque me gusta. Guardians of the Galaxy ha gustado mucho, pues se metían en un follón tremebundo en el primer número, porque pues no había otra gente que lo solucionase. Una cosa hay que no me gusta del TVO. No me gusta su cliffhanger. Ajá. No me gusta su cliffhanger. Quiero decir, creo que si el TVO es honesto, esto sería algo que marcase el resto de la colección hasta que prácticamente acabe, si es que quieres revertir ciertas cosas. Y entonces diré, bueno, oye, mira, no era un cliffhanger de baratillo, era el suceso sobre el que cimenta toda esta etapa. Sí. A Lewin. Y digo, vale, oye, adelante, pero como no me creo nada, normalmente... Bueno, te ves de superhéroes. A ver, el asunto está en que es un número que me ha gustado mucho porque es eso, se metieron en un follón increíble en el primero y salen de ese follón terrible, de según qué maneras, en el segundo. Y ya está, y asunto resuelto, y pim pam pum. Me da más miedo el derrotero de la colección en general, sobre todo acabando de mencionar los nuevos mutantes, porque la portada del tercer número y la propia promo del propio TVO amenazan con centrarse en otra gente en el tercer número. No suelo hacer caso normalmente. A ver, dame un segundo que lo mire. Son los Guardianes de la Costa Oeste, entre comillas. ¿What? Sí. Pero no sé, veo personajes que no reconozco. Algún personaje nuevo y algún personaje clásico de los Guardianes. Bueno. Entonces, parece que, a ver, el grupo sufrió ciertas divisiones y ciertas tensiones y ciertas cosas en el primer número y en general el cambio entre una etapa y otra. Es decir, venimos de una etapa anterior, un final de etapa anterior muy personal para los Guardianes y el arranque también fue por esos derroteros. El asunto está en que
parece que el tercer número se va a dedicar a los personajes que no han salido en estos dos primeros. Me estás contando, pero la previa ya es demencial. O sea, 4 artistas cuentan 3 historias... Sí. De dos vínculos rotos y uno renacido. Son los guardianes de la costa oeste, lo dice. Bueno, los guardianes del brazo oeste de la espiral, de la galaxia. Bien. Es otra alineación con el resto de los guardianes, entre comillas. Pero 4 artistas y 3 historias, tío. Yo esto lo entiendo como pues este número aquí de interludio o algo así. Imagino que sí. Porque como Juan Cabal me dure solo 2 números en esta colección, o sea... Sabías que te iba a durar poco, pero joder, tampoco. Tampoco no me jorobes. Con lo que nos gusta Juan Cabal, sí, a ver, no sé sinceramente, pero es gracioso porque es un TVO que está un poquito juguetón. Quiero decir, desde lo que sucede, desde el tono del primer número, cómo desarrolla ciertos sucesos y cómo solventa ciertas cosas en el segundo, cómo termina con ese cliffhanger que, bueno, pues como decías antes, debería ser el tipo de cosa que marcase tendencia y tono en la colección, y la apuesta parece que bastante loca para un tercer número. Estamos ante una colección que me gusta, el jugueteo que se trae, me gusta el tono, me gusta la aproximación que tiene a los personajes. Hay una cosa maravillosa, y es que en otras colecciones, otros autores podrían haberse pasado 6 números para contarte lo que aquí te cuentan en 2. Bendis hubiera usado 7. Sí, porque es Bendis y bueno, pues si mi TPB tiene que tener 7 números, soy Bendis, pues ya lo harán de 7. Pero es a lo que voy, es como es una historia muy contenida, muy frenética, muy centrada en lo que está pasando, y ya está. Y es como, y si lo cuentas bien y te dedicas a ello, no necesitas 50 millones de números. No, es que no da tiempo a conversaciones súper largas y cansinas y a una caracterización de personajes súper concreta y a saber qué es lo que opinan acerca de llevar zapatos así o camisetas asado. Digo, hombre, no da para eso, pero... No, pero los intercambios que tienes los estás haciendo cundir aquí. Quiero decir, los intercambios que tienes entre Dragón Lunar y Filabel, y los intercambios que tienes entre el personaje del cliffhanger del número 1, que no voy a mencionar, y Marvel Boy, y los intercambios que tienes entre Rocket y Quill, están brutales, son cosas concisas, específicas, en escenas frenéticas. Lo mencionamos también en el primer número. Cabal está más juguetón de lo habitual, tal vez, en un TVO en el espacio que le permite o le exige hacer más cosas, y entre él y Federico Blee se marcan un numerazo que es de asustar. O sea, el primero era bueno y este también. O sea, eso es una cosa hiper llamativa, con una narrativa preciosa, un fluir acojonante y momentos de cierta virguería que se permite aquí y allá, que están muy, muy bien. He disfrutado mucho y espero que sea una colección que me dé alegrías. Venimos de una etapa también con una identidad muy propia de Guardianes de la Galaxia. Esto es otra cosa. Esta en concreto está más en sintonía con lo que a mí me va de manera natural, aunque bueno, pues la otra también la disfruté muchísimo. Y espero sinceramente que mantengan o que quieran o que tengan intención de mantener el tono que han demostrado en estos 2 números, y que no sea tampoco el cliffhanger de este segundo número un cambio de tono acojonante, en plan, y a partir de ahora la colección es otra cosa, que es como, hombre, joder, pues con lo que me estabais gustando. Depende de cómo lo quieran enfocar, depende de si va a estar Cabal más tiempo o no. Ay, incertidumbres siempre. Vale, pues Guardians of the Galaxy número 2 de Al Ewing, Juan Cabal y Federico Blee, pues como una centella atravesando el cosmos Marvel. Toma Jeroma, qué gilipolleces digo de vez en cuando. Y yo creo, es todo para hacer tiempo, porque hay que meter ahora la sintonía de los irresistibles. Mientras la encuentras. Exactamente, y mientras me aseguro de que es la que es, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dicho, que vamos a entrar ya con los irresistibles y tiramos para adelante. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana.
pues a todos nos gusta esta cancioncilla de Pacific Rim, pero hay que hablar de TVOs también, es lo que hay, se acabó el recreo, solamente dura 1 minuto o algo así, y estamos ya para hablar de Los Irresistibles con el final de esta miniserie de ¿cómo era? Comixology Originals, sí, o algo así, Afterlift número 5, el taxi este loco que se pasea por todas partes. Uber al más allá. Sí, a ver, tenemos el final de la miniserie y ya hablamos en el número anterior de que había ciertos problemas de estructura y de cómo hilvanar escenas de acción que a ti te habían sentado algo peor que a mí, entre lo cual pues me hace preguntarme qué te ha parecido el final. Vale, ok, si me preguntas específicamente por el final, el último número. El último número, vale, el último número me parece que tiene unos momentazos de muchísimo cuidado, buenísimos, que me han gustado mucho. El final en concreto me parece que es como, tíos, que solamente tenéis reservado hasta las 11 de la noche. ¿Qué hora es? Las 10:59. Bueno, venga, pues le damos cierre a esto y nos vamos a otra cosa. Me parece que es un cierre que intenta hacer demasiadas cosas, intenta ser personal, intenta dar un cierre concreto a la protagonista y al mismo tiempo darnos un cierre a otra cosa que tiene que ver también con la protagonista, es como, y todo en la misma página, es como, hostia, igual aquí os habéis patinado un poco, es como, hubiese aceptado un final sin tanta carga. Tal vez sin el epílogo. Es raro, tampoco vamos a entrar en detalles evidentemente, es raro, a mí es una serie que me ha gustado bastante, me gustó mucho, y el final me parece que es justo el final. El epílogo me refiero, el final me refiero físicamente, el final, las últimas páginas. Uh-huh. Lo demás me parece que el corazón lo tiene en el sitio correctísimo, me parece que es un tema que cuando necesita ser emotivo es emotivo, cuando necesita ser blandito, pero lo necesita, la historia lo necesita y lo está pidiendo, lo es, y en la justa medida, y es enternecedor y funciona muy bien. Me parece en otro montón de aspectos un poquito más pedestre, un poquito más, bueno, pues... Es posible, es un TVO que se ahorra según qué complicaciones al final y no quiere buscar tampoco un final enrevesado por el mero hecho de buscar un final enrevesado, ni de meterse en follones muy locos simplemente por pretender elaborar algo extraño al final, de decir, pues a veces el final sencillo es el final que te pide la obra, por decirlo de alguna manera, y en este caso el equipo creativo no huye de ese final, termine como termine el TVO, quiere ofrecer cierta sencillez, cierta seguridad, no hay dudas, no hay un final abierto, no hay un parecía que, no hay complicaciones extrañas, no, quiere un final directo, un final amplio que cubra todas las bandas de todos los personajes que han ido saliendo y demás y darle carpetazo, y en ese aspecto es un final que está muy bien hilvanado. Tal vez lo que decía antes, hay un epílogo una vez pasada la resolución que pues son páginas extra que, como quien dice, bueno, aquí no operas con un formato físico, lo cual te da un poco igual, pero las tienes que trabajar igualmente. Pero es extraño, es como una especie como de puntilla que igual no hacía falta, es como pasarte por un ingrediente en una receta que estaba ya bien, y es como, si todo esto está muy bien, pero no sé por qué hay una aceituna en lo alto. Es una sensación rara, porque no es que moleste, es como, joder, pues me gustan las aceitunas, pero no me aporta nada. No es que moleste, pero para mí le da un cierre muy abrupto. Es como, ya me has contado la historia, ya me has satisfecho, entre comillas, la necesidad de un cierre a la historia. Además, me quieres dar un extra, que está muy bien lo acepto y me parece fantástico, pero ese extra quieres que venga con un extra a su vez. Y ya el extra del extra ya me ha parecido que como ya no tienes espacio para elaborarlo en absoluto, pues se me queda un poco abrupto. Es como y de repente bajas a la parte derecha de abajo de la página y pone The End. Y dices tú, ¿en serio? ¿No hay otra página? ¿Acaba aquí? ¿Acaba así? Sí, son 2 páginas simplemente ese epílogo. A ver, me parece que está bien, ¿eh? Me ha resultado raro, lo dicho, no lo necesitaba.
pero una vez que lo han puesto me parece que está bien puesto, por decirlo de una manera. Hubiera sobrevivido perfectamente. Igual sin es él. culpa mía también, que hay ciertas cosas que ya a estas alturas del número 5 pues como que las tengo un poco olvidadas o ya como ahí en el pasado y tal, que pues en fin, igual es una simple cuestión mía, igual están más traídas a cuento de lo que parece, pero... No, tampoco mucho, porque ya has ofrecido ciertas resoluciones y cierto cierre en el final de la colección. Este epílogo es un pequeño, es tipo de extra que no esperabas, no necesitabas, y no está especialmente mal, pero te quedas un poco como diciendo, ok, vale, creía que esto ya estaba solventado en la escena anterior. Pero ya digo, en las partes que clava, lo clava, O sea, las partes donde está realmente el meollo del número, donde está realmente el final de la historia, donde tiene que dar el do de pecho y estar bien, está muy bien. Y quiero decir, luego todo lo demás son detalles de he cerrado más así, he cerrado más asado, me gusta con anchoas, me gusta sin anchoas, bien. Pero... Sí, es que ya el propio final, las últimas 4 páginas de la historia, tienen una serie de momentos, toda una serie de diálogos y intercambios entre personas que dices tú, pues ya está, ya te está zanjado. Pues sí, no pues hacía sí. falta el epílogo, pero bueno, no es que esté mal, pero es innecesario, es redundante. Bueno, el número 5 y último de Afterlift. Y de ahí nos movemos al número 15 de Captain Marvel, que sigo leyendo todos los meses como mis, no sé, 5 minutos, si es que llego a tardar tanto en leérmelo, de los pimpampunes. Los pimpampunes de Carol Danvers. Carol Danvers está en un momento de pim pam pum. ¿Y qué tal el momento de pim pam pum de este mes? Pues muy bien, pues muy interesante, fantástico. Y está bien dibujado, pues está bien dibujado. Y tiene acción molona. Parece que debería terminar el arco argumental en el siguiente número, lo cual yo agradeceré. Sobre todo porque me da un poquito de pena que haya ciertos cameos o las apariciones de ciertos personajes que me gustan en la serie y que no se haga gran cosa con ellos. Me da un poquito de pena que todo el arco esté siendo una serie de mamporros, entre comillas, para atajar un plan megalomaníaco. Tampoco es de especial interés cuando no está muy bien hilvanado ni tampoco hay demasiado carácter. Sí que hay un momento que me gusta de este TVO en lo que al Capitán América concierne, que está muy bien atado y que es un pequeño oasis más que bienvenido en este número, y que sin él estaría muchísimo más agotado de esta colección, pero bueno. A ver, probablemente a este arco, entre otras dificultades que tiene que atravesar, está viniendo a plantearnos, al menos a mí como lector, algunas cosas que, pues hombre, no te están haciendo ningún favor. Una, ¿tenemos un antagonista? Sí, lo tenemos, es súper peligroso y súper malvado, es súper peligroso y súper malvado. Muy bien, ¿quién es? Es como no sé, ¿de dónde sale? ¿Quién es este fulano? ¿Por qué? Bueno, es decir, me das un poco igual, es como, vale. Y dos, al llevar tan a rajatabla el asunto este de cada número una gran batalla, que es una idea que pues sobre el papel es muy buena, estás perdiendo la sensación de peligro global, de amenaza global que supuestamente tiene todo este arco. Es como, si es que no estoy, es decir, llevo números en los que Carol Danvers va del punto A, que carece de interés cuál es, al punto B, que carece de interés cuál es, se pega con un personaje y eso es el número. El TVO es tan consciente de que ha perdido la perspectiva sobre el problema central del arco argumental, que los personajes tienen que mencionarlo de viva voz y la protagonista tiene que pensar en ello, en captions, para hacerte ver que no se le ha olvidado, que lo importante son los civiles, es salvar vidas, son héroes, es lo que hacen. Pero claro, es que llevo como 4 meses que solamente estoy dando a mis lectores puñetes, que oye, que están muy bien y son muy divertidos y lo que tú quieras, pero aquí no hay chicha sobre la que construir. No sé si lo dije en el número anterior, pero sinceramente me parece el tipo de historia que resolvías alegremente de manera más o menos ágil en un anual, en un número doble o triple, en una cosa, en un one shot largo, y no en números y números de la colección, porque la estructura se acaba haciendo repetitiva.
Sí, debería funcionar como una cosa donde el lector estuviese más o menos cómodo porque sabe lo que se va a encontrar, pero acaba resultando un poquito sin sorgo. Si las distintas escenas de mamporros no van a aportar nada nuevo, tienes que hacer una serie de elipsis. Y para mostrar la fatiga y el desgaste que tiene sobre la protagonista, te las tienes que ingeniar de otra manera. Sí, la verdad es que está resultando un poco no sé, al principio yo creía que era un poquito un arco que estaba encaminado a decir, bueno, a ver, la Capitana Marvel, vamos a verle un poco aquí de lo que es capaz. Es como vamos a enseñar aquí, ¿no? Es como asunto serio y tal, la Capitana Marvel. Pero en realidad no está yendo mucho más allá de llenar las páginas y unas difusas amenazas de cosas malas en el futuro ya, si eso. Quiero decir, y el TVO con eso también es tan consciente que llega un momento en el que hay como una especie de cuenta atrás hacia el desastre, que el caption es directamente T menos a quién le importa ya. O sea, o quién se acuerda. ¿Pero qué me estás contando? Sí, T menos ¿qué me estás contando? Y no, eso nunca es una buena señal. No, eso es que te igual, la zancadilla, sí, igual solo. Estamos perdiendo un poquito ya la perspectiva o lo que sea. Voy a ver si soy capaz de encontrarlo. T menos ¿acaso importa ya? Es que tal vez nunca importó. Claro, ese es el asunto. Así que eso es como si estás viendo una temporada de 24 y en algún momento en que te dicen ¿qué más da lo que pongan en el reloj? Y dices tú, no, claro que importa, joder, esto es tu eje vertebrador. ¿Qué Exacto. cojones me estás contando? Que Sí. si no puedes hacer una gran amenaza contra el reloj y luego pasarte el reloj por el forro. Sí, está pinchando un poquito en hueso, la verdad, este arco de Capitana Marvel. Es como, vale que el arco no va de eso, pero es el hilo conductor, es como has elegido presentarlo. En fin, Capitana Marvel número 15 y de ahí nos movemos al número 18 de Daredevil. Ay, he dicho alguna vez, ¿no? Lo que me gusta Fornés, ¿no? Pues me gusta Fornés. ¡Ay, Jorge Fornés! ¡Ay, cómo me gustas! ¡Guapo! No sé qué aspecto tiene, ni deja de tener, pero da igual, es un guapo para mí. Es bello por dentro. Hombre, es bello, bellísimo. A ver, ha sonado como si supiéramos que es feo por fuera, no sé. No, ya digo, no tengo ni idea, vaya. No, la verdad es que mola mucho tenerlo en la colección. No es como si los demás fuésemos precisamente ninguna clase de nada, ¿eh? Yo soy horrible por dentro. No sé si se ha notado alguna vez. Pero... Y por fuera. Y por fuera menos. Por fuera menos. Eres más feo por dentro que por fuera. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Qué monstruo. A ver, chistes al margen. La verdad es que estamos muy contentos con la colección y los giros que se marca y los momentazos que se marca en la trama, número tras número, son alucinantes. El desarrollo de los distintos personajes, cuando pierde de vista, entre comillas, a ciertos secundarios, cuando los trae de vuelta, los distintos momentos vitales por los que pasan, son una pequeña maravilla. Y que tengas todo un número lleno de sucesos y que a la hora de escalar de alguna manera la situación, porque este TV está en una escalada muy loca, al final, en el cliffhanger del número, escales como lo hace este número y me lo crea, es gracioso y testimonio del logro que has creado, porque normalmente no debería creerme este cliffhanger, pero, y creo que en parte Chip juega con ello, pero me lo creo y me gusta que me lo crea. Hombre, tal y como yo lo veo, el TVO te intenta vender una amenaza que tú como lector no te la quieres creer y sucede. Sí. Y es como, chavales, es lo que hay, estáis jugando ahora en mi campo y en mi campo yo marco las reglas y mis reglas son que aquí pueden pasar cosas. Es raro, es curioso, pero bueno. No, me gusta mucho y además no para de prepararse para lo siguiente. Es como consigue ir a más y nunca toca techo. Es como no, si es que todavía hay más. O sea, sí, porque tiene sus vericuetos y sus idas y venidas. Cuando va cambiando el enfoque y el punto de atención, siempre parece que está yendo hacia arriba, aunque no sea cierto todo el rato. Pero sí, siempre lo parece. Y creo que todavía nos quedan aquí muchos números de cosas muy interesantes. Eso espero. La verdad, Daredevil número 18. ¿Qué más cosas? Pues si le quitamos un 1 a Daredevil nos queda un 8, como el de Marauders. Marauders número 8, que tenía que lidiar supuestamente pues con algunas cosas, ¿no? ¿Le tocaba ya o qué?
Sí, debería haberle tocado el número anterior, porque lo del cliffhanger se supone que está para respetarlo. Pero hizo trampa. Pero hizo trampa. El número anterior iba de otra cosa, porque tienes muchos personajes en esta serie. Algunas veces ya he comentado que, según que escenas más de los necesarios, no es el caso de este número. Mide muy bien los tiempos, mide muy bien cómo ir de un personaje a otro, cómo manejar las cosas. Y una vez más, el corazón de este tipo de TVOs está entre los personajes, cómo se toman las cosas, las interacciones entre ellos y demás, y es ahí donde brilla, o al menos a mí me lo parece. No, la verdad es que está resultando una colección de lo más agradecida de leer, o al menos a mí me lo está resultando, porque a ver, ¿cómo decirlo? Aunque es verdad que tiene un elenco a veces de personajes bastante amplio, casi nunca te deja muy perdido, casi, es decir, para mí que mi conocimiento de los mutantes es muy limitado en muchísimos aspectos, casi siempre que sale un personaje que digo, ay Dios, este no sé muy bien quién es, de qué cuerda va, no te preocupes, la historia te lo va a dejar claro. La historia te va a llevar de la manita. El personaje, con cómo actúa, con cómo habla, con etcétera, etcétera, te está mostrando qué tipo de personaje es. Entonces eso está muy bien porque no te sientes desamparado nunca. No es como fulanito tiene un plan y hace una referencia oscura a algo que ya en el pasado hizo también, y entonces el que pilota mogollón sabe de qué puede estar hablando, pero los demás nos quedamos a cuadros. No. Aquí la gente, incluso cuando va de espaldas, de cara al lector, va de cara. Y eso está bien. Sí, a ver, no es una colección que he estado carente de según qué cosas, sobre todo con algunos de los secundarios, de ciertos guiños y ciertas referencias al pasado, porque es el de los mutantes es un pasado que no solo es extenso, sino que además está interconectadísimo y es complicado, y con los personajes que están aquí relacionados y el Club del Fuego Infernal de por medio, más aún. Con lo cual sí que había ciertas referencias evidentes al pasado de los personajes, es inevitable, pero lo que es cierto es eso, no deja a nadie atrás el TVO. Siempre acompaña al lector porque siempre deja claro porque las cosas son significativas, ya sea de manera emocional o de manera dramática, de cara a la trama. Quiero decir, nunca te sientes perdido, sabes que esto es importante por este motivo en la trama, o esto es importante para estos personajes por este motivo emocional. Puede que no tengas todo el bagaje que tiene otro lector, pero no importa. El TVO lo captas perfectamente. Bien, pues la verdad es que está molando. Marauders, vaya, las cosas como son. Y para seguir adelante, creo que en realidad Red Mother es de Red Mother. O sea que debería ir el último de la lista, me parece. Sí. Bueno, pues vamos a hacer las cosas medianamente bien, ya que nos hemos dado cuenta a tiempo. Y hablamos entonces, anteúltimo TVO que vamos a comentar, de Runaways. Runaways número 30. Runaways número 30, que quién lo diría, 30 numerazos ya, en el que pues el último arco argumental, que está siendo bastante extenso y bastante llamativo, sigue hacia adelante y ya de alguna manera poniendo las cartas sobre la mesa. Es decir, toda esa sensación permanente de que esto se iba a joder y no sabías muy bien cómo, aunque eso se puede decir en cualquier situación en la que estén involucrados los Runaways, se hace más manifiesta. En esto uno decir, vale, o sea que las cosas se van a joder por esta serie de motivos. Ahora falta ver cómo se joden, hasta qué punto se joden, cómo intentas salvar el día. Pero la verdad es que es un TVO que funciona como un reloj en ese aspecto, porque tiene a los personajes como su centro y la dirección la tiene clara. Sí, a ver, no suele ser sencillo que cuando uno lee una colección de grupo, de equipo, sea capaz de pensar en ellos como un colectivo de manera unitaria, a veces independientemente de los personajes que estén en viñeta o los que estén actuando per se, digamos, en la historia, teniendo efecto en la historia. Y yo creo que Runaways lo consigue. Es como un TVO de Runaways siempre es de los Runaways, a pesar de que igual haya personajes que no salen o estén ausentes o fuera de cobertura, que les suele pasar también a veces, pero forman parte. Es decir, es difícil imaginarse a estos personajes ellos solos. Y eso que algunos han tenido también, bueno, pues sus aventuras en otras colecciones, han formado parte de otros grupos, etcétera, etcétera. Pero
la colección te deja así como muy claro que es que estos son una piña, van juntos, quiero decir, no son perfectos, no siempre se entienden, a veces cometerán errores, pero estás leyendo una colección de Runaways, quiero decir, no estás leyendo una colección de estos 3 personajes que te gustan y estos 2 que están aquí de relleno. No, es la familia disfuncional, es su unidad y su desunión en ocasiones lo que lo ata todo. Entonces el asunto está en realmente cuando haces ese tipo de tiranteces personales y demás, cómo vas a hacer los momentos dramáticos, hasta dónde los vas a llevar, cómo de lejos van a ir y cómo de justos o injustos van a ser y cómo van a resonar emocionalmente con el lector. En etapas pasadas ya hemos tenido sopapos de ese tipo y de qué es lo que haces en la serie, con los personajes cuando pasan esas cosas. Y pues el número 31 es el final del arco argumental y es posible que contenga algún tipo de ese sopapo o no, que amenace con él, o que el sopapo sea de una índole inesperada. Hombre, no lo sé. Creo que los autores amenazaban con cosas. Sí, al final, no sé si es en el correo de los lectores o en qué, como las que... portadas de futuros números, sí. Amenazaban con la lloración y con que vengas llorado de casa, el número 31. Ya veremos. Vete a saber. Pero en cualquier caso es un tebeo entretenidísimo, divertido, con mucho corazón. Runaways, joder, en definitiva. Por cierto, aquí también este Grenolet, pues quiero decir, que al principio era un poco como, bueno, pues no está Anka, entra aquí alguien, bueno, y este Grenolet no va... Grenolet, sí, perdón. Grenolet, pues no le va mal y tal, no se le da mal y tal. Y digo, bueno, pues no se le da mal, no, o sea, se ha hecho con los mandos de la colección por derecho propio, o sea... Eso y los colores alegres de Dick Unifi a rodar, un trabajo realmente bueno. Sí. Vale, y el último TVO entonces, del que vamos a hablar, pues ya lo hemos adelantado un poco, de Red Mother número 3. Número en el cual le da solución, tal vez si no total, al menos parcial, al cliffhanger extraño que nos descolocaba del segundo número, es decir, a nivel de consistencia visual y de consistencia de imaginería, de terror, ¿a qué cojones viene este cliffhanger final? Y de alguna manera le da una salida bastante satisfactoria, tal vez no del todo, pero bastante satisfactoria al asunto antes de seguir adelante. Sigue siendo un punto y seguido. Cada número de esta colección parece que tiene cosas en que juegan en contra de ella, pero al final termino siguiendo la colección con el siguiente número. Es una situación un tanto extraña, no sé al final en qué dirección se resolverá la tensión, si diré no, vale, ya estoy a tope aquí con este número o dejaré de leerla, pero no me termino de encontrar del todo cómodo nunca. Yo tengo mis dudas, porque es un TVO que visualmente en general me gusta, me resulta atractivo, me resulta fácil de leer, me resulta entretenido mientras lo leo, pero también es cierto que casi todos los números me ponen en una situación en la que me planteo si realmente el TVO no me está haciendo un poco de trampas a veces o si no es un poquito torpe en algunas escenas. Aquí tenemos una larga escena como de, no sé, cómo soluciona un puzzle o algo parecido, que pues con la excusa de que lo está grabando, creo, pues te lo va narrando punto a punto lo que va haciendo. Y está muy bien, porque contarlo visualmente es un infierno, porque realmente es un objeto que no conoces, totalmente alienígena, que no sabes qué se mueve hacia dónde, ni qué es lo que está pasando ahí, simplemente serían un montón de viñetas con cosas que se mueven de sitios que no sabes muy bien por qué, y bueno, pues es un recurso que está bien implementado en por qué lo tienes, pero también es verdad que es un personaje diciéndote lo que está pasando. Es una decisión extraña, porque tienes que mostrar un puzzle muy elaborado y a la protagonista resolviendo ese puzzle físico elaborado y hacer ver que es algo que conlleva cierto esfuerzo y cierto interés para que eso desemboque en la conexión con otro personaje de cara a un futuro, que ya veremos cómo se resuelve. Entonces el cómic es astuto a la hora de resolver esa escena, porque por un lado la separa en dos, una interrupción de una visita de una amiga
cambia el ritmo para que no se alargue demasiado, interrumpe el proceso de la protagonista, lo cual en parte agradece la visita, pero en parte también preferiría estar haciendo lo otro, pero tiene alguien con quien hablarlo, con lo cual lo hace muy llevadero. Es una decisión realmente buena. La otra trampa, la de grabarse con el teléfono, sirve para que en lugar de meter una serie de captions y mucho monólogo interno, lo que hace es hablar de viva voz sin estar muy loca porque está hablando sola. Está el pretexto de grabarlo con el teléfono, lo cual lo hace muchísimo más llevadero. El problema es este. Quiero decir, que resuelva una escena potencialmente problemática de manera muy inteligente y llevadera no excusa la necesidad de esa escena en primera instancia. Ese es el asunto. Si toda la escena lo único que sirve es para ponerla en contacto con un personaje misterioso más adelante, tal vez podías haberlo hecho de otra manera, porque tampoco es que la escena sirva especialmente para decir, pues la protagonista se enfrenta así a los problemas, o podemos ver más de su carácter, de cómo... Se había mencionado en algún momento que le gustan los puzzles. Es posible. Es que no sé por qué, porque es como de repente llegas a este número en el que, la protagonista tiene que resolver un puzzle y de repente surgen referencias en todas partes de lo mucho que le gusta resolver puzzles. Tal vez en el primer número, pero se te olvida porque las cosas se monstruizan rápido y el trauma llena su vida. A ver, es curioso porque también es de alguna manera un retorno falso a la normalidad de decir, bueno, pues ahora la protagonista está resolviendo puzzles, pero no es que alguien le haya regalado un puzzle y esté intentando recuperar su vida, no, es que es parte de lo raro. Entonces es una situación extravagante. Una vez más, es un cómic que está técnicamente bien llevado y ese tipo de situaciones, como ya he dicho, las resuelve con una soltura acojonante. Lo que no sé es por qué se mete, según qué jardines, en primera instancia. Sí, no sé, tengo la sensación de que este TVO en una semana abarrotada se me vaya a caer por puro, bueno, oye, mira, hasta aquí. No soy especialmente amigo tampoco de ciertas apariciones monstruosas, por decirlo de alguna manera, ciertas visiones y demás, cuando no las usas de manera tangible, por decirlo de alguna manera. O sea, a ver, una secuencia de pesadilla está bien, o algunos momentos de visiones de aquí y allá, de decir, me ha parecido ver algo raro, definitivamente he visto algo raro, algo me ha inquietado, o he visto algo raro y he cambiado por la calle por la que iba porque me ha asustado. Me han pasado varias de estas cosas, con lo cual lo hablo con alguien, eso está bien. Pero el problema es que hay muchas visiones, entre comillas, o momentos extraños que quedan inconclusos, quedan de alguna manera cerrados en falso, y ninguno de ellos, ya en un tercer número, tiene peso. Quiero decir, vas viendo varios monstruos, varias cosas, y ninguna de ellas conduce a nada. Sí, has aumentado la preocupación de la protagonista, pero tampoco mucho. Por cierto, ¿le pasa algo al TVO como a la altura de la página 12 o 13? Con una página entera en rojo y luego otra en rojo entero y abajo el nombre de la colección. No, es deliberado. ¿Por qué? No, bueno, es una elipsis. Es una elipsis. Es un fundido a rojo, entre comillas. Es decir, tienes a la protagonista después de una secuencia muda de salir a cenar con su amiga, volviendo a su casa. Vale, fundido a rojo. Hay un momento raro. Vale, ¿y qué hago con la siguiente página? Porque es igual, solamente que pone The Red Mother. Sería la típica página en la que podrías meter los créditos, pero es que no has metido los créditos. Pero es que no hay nada. No, es raro. No sé, es que este es el tipo de decisión que a mí me descoloca. Es como, porque puedo entender el fundido a rojo y sigo la historia, pero después del fundido a rojo fundido a rojo con título. Sí, y es como... no lo sé. Es un error, ¿os sabéis? Ha habido un pequeño problema con cómo se ha puesto a disposición el TVO y pues se ha colado una página que no debería estar en ese orden. No sé, me parece que el cuarto va a ser determinante porque también le empiezas a dar más cabida y más salida a las escenas iniciales que has compartido en los 3 números, de las escenas estas oníricas, rojas, etcétera, que has ido marcando. No lo sé, a ver... El tema está bien resuelto, pero creo que el número 4 podría ser el definitorio para decir, mira, hasta aquí o pues hombre, parece que sí que va a algún lado, apúntame.
Bueno, venga, va, le daremos un cuarto número, pero tampoco más, yo no estoy en disposición ahora mismo de darle más números que el cuarto. Ya, pero es que esta semana también ha sido como ha sido. Sí, como esta semana ha sido corta, pues dices, bueno, pues venga, va, de Red Modern número 3, a ver qué, pues, pero vaya, con alguna duda. Vale, pues con esto acabamos Los Irresistibles y eso quiere decir que llegamos también al final de nuestro tiempo y como decimos casi siempre, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.